Es una mesa de lujo, tal y como decimos. Intervienen Pedro Guillén, doctor de la Clínica Centro. Exacto, un aplauso. Segundo interviniente, Andoni Lorenzo, presidente del Foro de Pacientes. Y Jesús García Bragado, campeón del mundo de marcha atlética. Bienvenido. Y, por supuesto, al frente de la mesa, moderando, Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética. Muchísimas gracias. Pues nada, muy buenos días. A mí últimamente me encargan hacer de todo y me ha tocado también moderar. Pero mi moderación va a ser extremadamente rápida, porque como luego tengo que hablar, soy moderador y también participante, pues me voy a limitar a dar la palabra a los que me acompañan como un acto más de organización que de moderación, y es lo que voy a hacer. Luego yo ya me presentaré más tranquilamente. Por lo tanto, doctor Guillén, creo que no hace falta presentar al doctor Guillén, porque todo el mundo conoce al doctor Guillén, le guste o no el deporte, le guste o no el fútbol. Por lo tanto, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nuestro reto, antes del saludo, es contribuir a mejorar la calidad de vida. Contribuir. Muchas gracias, doña Ana. Muchas gracias, señor Casado. Muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias por haberme invitado a hablar en mi tierra. Yo he nacido a un tiro de piedra de aquí y veraneo a un tiro de piedra de aquí, Alcaldesa. Muchas gracias y enhorabuena a los compañeros. Este amigo dice que lo operé hace años de la rodilla. Debe ser hace un mes. Señoras, señores, amigos, me permito recordar a Pablo Casado que desde esta hermosísima e histórica Cartagonova partió en su día Aníbal y ponía en su texto: dispuesto a conquistar el mundo. Vale. Se sale a conquistar. El mundo es de los ganadores. Espero que mi disertación corta no sea ni lineal ni aburrido. Creo que nunca lo he sido. Y tampoco previsible. Ni voy a alardear de conocimiento de ninguna forma. Voy quizá a hacer una humilde exposición de mis confidencias acerca de los secretos que tiene la medicina. Miren, yo no puedo hablar de las otras tres parcelas que le han atribuido a la calidad de vida, que ya saben que se le ha atribuido al bienestar físico, al bienestar psicológico y social. Yo no hablaré más que del bienestar de salud. Salud viene de salus, que es la salud. Y lo que es la salud se contrapone a la enfermedad. Así de simple. Bueno, vieron que en su totalidad la calidad de vida necesitaba algo más que la salud y ese bienestar que ayudaron, pues bien. Y yo, de forma breve, como presidente de la mesa, voy a trazar 7 puntos en los que yo no me voy a detener, sino los voy a enumerar, y si en algún momento consideran luego va a ser muy corto, pues ya lo dicen a través de la contestación. El primero, la formación médica. En el siglo XXI la formación médica no puede ser como hasta hoy. Hoy el médico no está huérfano. En este pueblo, cuando yo he nacido, sí habían huérfanos de formación. Hoy no hay nadie huérfano de formación. Hasta en un clic de ratón tiene la posibilidad de estar al tanto de todo. Pretendemos una medicina próxima, cercana, humana. Y para resumir este punto, lo gasto mucho en cada punto, hay que mejorar la propia formación del médico con otras tareas. Hay que mejorar la cultura médica
hay que mejorar la metodología, porque es diferente con la tecnología que hoy, y hay que seleccionar las técnicas. Estamos en la alta tecnología del derroche, seguro. A la sanidad hay que hacerle algunos cambios y los necesita para mejorar. El segundo punto es el envejecimiento. Señores presidentes Pastrana y Calderón, para mí estos señores están en la adolescencia de la tercera edad. Les he visto fuertes, briosos. Hoy, ¿saben ustedes que hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad? Instituido en las Naciones Unidas el año 1990 para alentar a los gobiernos. Y fíjense qué frase más política, que he escrito textualmente, señor Casado, dice así: para que implementen políticas orientadas, son frases que con decir, para ayudas económicas, para la mejora de la esperanza de vida, podrían haber dicho. El hombre a través de la historia ha recibido el tratamiento de la cultura en que estaba. El hombre es, el Homo sapiens es el padre de la ciencia médica, por tanto va a recibir el tratamiento del avance que hay en ese momento. Pero quiero hablarles de la célula. La célula, amigos, es un medicamento. No puede ser un diabético toda la vida con insulina, con régimen y con vida sana. Habrá que reconducir la célula. Lo que quiero decir que hay que mentalizar, que hay que montar investigación sobre la célula. La célula del cáncer es una célula que se ha modificado. La del envejecimiento, unos más y otros menos. Por tanto, hay que reconducir la célula dañada o envejecida. Ese es el gran reto que tiene la medicina. Y es que la célula es un medicamento, es una oportunidad terapéutica. Un chico me decía: doctor, hace 25 años me puso usted unas células en la rodilla. Ese es el porvenir de la medicina. Y eso se llega con investigación. Y el tercer punto, fíjese qué curioso, la investigación, la pandemia. He escrito textualmente: hoy la pandemia del COVID-19 ha recluido a la humanidad en su casa. ¿Y quién le ha sacado la investigación? La vacuna. No le ha sacado a otro sitio. La vacuna, ni la homeopatía, ni las paramedicinas. Le ha sacado la gran investigación. La investigación con mayúsculas. Ha sido una hazaña médica de los investigadores, amigos. Eso es una hazaña en poco tiempo. Por tanto, es una investigación excelente. Y el virus, ¿quién le puede vencer? Solo a la enfermedad le puede vencer la investigación. Y si hay investigación, se vencerá. Y vino y nos recluyó en casa porque no teníamos investigación. Y nos ha sacado la investigación. Un país que no investiga se empobrece. El primer signo de la enfermedad, lo que ha ocurrido aquí. Cuarto punto, la medicina invasiva o semi-invasiva. Yo no creo que la medicina no sea invasiva, porque aunque fuera un calmante que tomas por la boca, es una invasión a tu sistema, que puedes no aceptar. Por tanto, debía llamarse medicina semi-invasiva. Claro que se ha impuesto la artroscopia, fíjense. La artroscopia, uno de los grandes beneficios han sido el atleta, que ha podido inmediatamente. Es decir, la escopia fue el catalizador de la cirugía mínimamente invasiva. Y un maestro que yo tuve, por eso tuvimos la suerte de introducir la escopia en España, me dijo: Pedro, ¿por qué te empeñas en mirar por el ojo una cerradura si puedes abrir la puerta? Es la cirugía de larga estancia. La corta estancia será eso. ¿Y cómo veo yo entonces la medicina sobre esta parcela? Yo no veo ya grandes hospitales, presidente. Yo veo centros de diagnóstico muy bien dotados y emitir el enfermo diagnosticado a un sitio ya preparado, pero no el monstruo del gran hospital, sino sí grandes avances tecnológicos en unidades pequeñas.
La investigación es el motor del progreso, no se puede olvidar eso. Y me gustaría que supieran mi compromiso con la medicina regenerativa. Yo no voy a ser forastero a la investigación y llevaré a cabo de la mano, ¿cómo puedo hacerlo?, de la sociedad civil, que son las fundaciones, que no sé por qué no se cree bastante en ellas. La investigación, amigos, es uno de los pasos más importantes y en lo que mejor se puede invertir la sociedad. Reivindico la investigación como piedra angular del progreso, pues la generación de nuevos conocimientos es condición sine qua non para seguir avanzando. ¿Recuerdan que Darwin decía que nosotros era mutación lenta o la mutación selectiva? ¿Saben que ahora mismo en un laboratorio un médico puede mutar un gen y cargarse una especie? Los gobiernos están en la obligación de dictar normas para regular el trabajo de esos laboratorios que tienen embriones, genes y células. Cuidado con ese aspecto. Las nuevas tecnologías, la cirugía se hará sin vías de acceso, seguro, se entrará por las vías naturales para restaurar lesiones. Y la telemedicina va a hacer el diagnóstico y el tratamiento a distancia. La medicina estará fuertemente impulsada por la tecnología. Y ya termino con el último punto. El humanismo en la profesión médica, pongo yo, está en retroceso. ¿Por qué? Por la innovación biotecnológica que lo está secuestrando. Alguna vez te dicen, doctor, es que el doctor que me ha visto no me pudo mirar la cara, estaba escribiendo en la pantalla. Y el segundo punto, por la superespecialidad médica. Se ha fragmentado el conocimiento. Eso no me parece mal. Ustedes buscarán aquel que le haga muy bien un juanete o que le haga muy bien una lesión de la tróclea. No olviden nunca que la mano, la mirada y la palabra del médico es muy reconfortante a una persona que necesita ayuda. Porque el enfermo es una persona que necesita ayuda y el médico la puede dar. Vamos a hacer un paralelismo. Vamos a hacer el paralelismo también entre el servidor público y el ciudadano. Pongamos aquí el servidor público y el ciudadano. Y aquí el médico y el enfermo. Este tiene igual derecho a atender a aquel y darle normas como este servidor público al ciudadano. Soy un protector de tanto el enfermo como el ciudadano. Hay un parangón muy grande y eso es muy importante en la medicina de hoy, ese paralelismo. Y luego erradicar una enfermedad de hoy. Presidente, ¿sabe cuál es? La falta de solidaridad y generosidad hacia el prójimo en aras de hacer una sociedad mejor, más justa, solidaria y comprometida con esto. Muchas gracias. Pues nada. Pues nada, ahora le paso la palabra a Andoni Lorenzo y simplemente yo quiero felicitar a la convención porque la verdad es que atletas hay muy pocos, médicos tampoco hay muchos, juristas hay algunos más, pero es que pacientes somos todos. Yo siempre he dicho que si no se escucha a los pacientes no se está escuchando a la sanidad. Por lo tanto, yo creo que es un acierto el que esté el foro, porque además los pacientes a veces están mal representados y a veces están bien representados. Y aquí tenemos una de las representaciones buenas de los pacientes, que lo somos al final, por suerte, por desgracia, todos. Pues Andoni, muchas gracias por tus palabras. Buenos días. Me ha encantado escuchar al doctor. Doctor, de verdad, los que llevamos muchos años en el mundo asociativo, trabajamos mucho por defender esos valores que ha mencionado. Y es algo que no se debe de perder en la profesión. Bueno, yo antes de venir leía el título de esta mesa, ¿no?, que hablaba de salud y calidad de vida y decía, es que es el título perfecto, no sé a quién se le ha ocurrido, pero realmente es el ADN de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes en nuestros estatutos, lo que definen el 100% de ellas es precisamente defender la salud y la calidad de vida de los pacientes
Y también no hay que olvidar de sus familias, que muchas veces tienen que acompañar a los enfermos. Yo quería hablarles de lo que es el día a día de una asociación de pacientes y de cuáles son nuestras inquietudes, ¿no? No me voy a extender mucho, pero como saben, la sanidad en España está transferida y esto a las asociaciones de pacientes nos genera unas ciertas dificultades, ¿no? Muchas veces no sabemos muy bien a dónde tenemos que acudir, ¿no? Si a nuestra consejería o si tenemos que ir a nuestro ministerio, ¿no? Y esto también genera dificultades en cuanto a todo lo que son los procesos en la gestión. Y los pacientes, que somos la mayoría asociaciones humildes con escasos recursos, bueno, pues intentamos como podemos hacer frente a todas las dificultades que a veces nos encontramos en el día a día. Las asociaciones nos encontramos con problemas a raíz de este modelo sanitario, que además lo estaba escuchando antes al presidente, con dificultades en el sentido de la falta de equidad que hay, ¿no? Y es algo que un ciudadano de Murcia o un ciudadano del País Vasco, donde resido yo, o de cualquier otra zona geográfica de España no puede entender, ¿no? Porque en determinada comunidad se están dispensando unos medicamentos y en otra no se están dispensando unos medicamentos, ¿no? Vivimos en un país maravilloso que es España y esto la ciudadanía no lo entiende, ¿no? Y esto es algo que, por desgracia, es una de las labores que muchas veces nos toca trabajar, ¿no? El ir a reclamar a la Administración el por qué en determinados sitios se hace un tratamiento y en otros no. Al final llega la igualdad, ¿no? Pero siempre llega a distintas velocidades. Y este es uno de los grandes problemas o de las grandes quejas que los ciudadanos nos trasladan. También nos encontramos con otra falta de equidad, como pueden ser las listas de espera. En función del lugar de residencia, pues tienes unas listas mayores o menores, ¿no? Estos son, a nuestro modo de ver, un gran problema, ¿no? Últimamente, o creo que ha sido este mes pasado, ¿no? Escuchaba hablar de la mesa del diálogo, ¿no? Yo creo que hay que convocar una mesa del diálogo. Pero hay que convocar una mesa del diálogo de verdad, una mesa de diálogo que preocupen a todos los españoles. Y ahora mismo lo que realmente preocupa a todos los españoles es la sanidad, es la salud. Estamos viviendo una situación tremenda en la que en muchísimas familias hemos tenido gente que se nos ha marchado y necesitamos de una vez por todas que busquemos esa mesa de diálogo, ese pacto por la sanidad en la que veamos de qué forma podemos ayudar a un sistema nacional de salud tan brillante como el que tenemos, pero que evidentemente después de esta pandemia hemos visto que hay costuras que se empiezan a romper y que necesitamos de esas reformas o de esas inversiones o de esas nuevas estrategias que fortalezcan nuestro sistema sanitario de salud. Por otro lado, también quería hacer mención a algo que lo desconocía, doctor, que hoy era el Día Internacional de las Personas Frágiles, de las personas mayores, porque es otra de las reclamaciones que a nosotros como Foro Español de Pacientes nos preocupan. Creemos que es muy importante elaborar una estrategia nacional en base al envejecimiento. En los próximos 20 años España va a ser el país más envejecido del mundo, la mitad de la población va a tener más de 60 años y esto es una ola tremenda que va a llegar y que debemos de abordarla con tiempo suficiente para poder ser eficientes en su respuesta, ¿no? Creo que si en esta pandemia alguien ha salido realmente afectado ha sido las personas mayores. Yo que al poco de surgir la pandemia me hice voluntario de Cruz Roja, lo primero que me asignaron fue acudir a ayudar a personas mayores. Y he visto verdaderos dramas, he visto lo que es la soledad, la real, y yo creo que es algo que la Administración debe de preocuparse por estas personas. Entonces, viendo la situación que se nos viene, viendo que vamos a ser un país muy envejecido, creo que debemos empezar a preocuparnos y abordar esta situación que viene. Y para finalizar, quería hacer un ruego que, bueno, aquí hay personas que ya lo saben y de hecho nos han ayudado mucho, ¿no? Hace 2 días mandé una nota de prensa a todos los medios de comunicación. Yo creo que no nos han hecho mucho caso. Y era un ruego solicitando la participación de los pacientes en los órganos de decisión. Esta es la gran demanda y la gran reclamación que las organizaciones de pacientes tenemos, ¿no? Y mandaba una nota de prensa recordando
a los medios de comunicación que el pasado día 30 el Grupo Popular presentó una propuesta no de ley precisamente solicitando que los pacientes pudieran participar en los órganos de decisión, en el Consejo Consultivo antes de esa interterritorial. O sea, es muy difícil conocer la realidad de la sanidad de los pacientes si no se cuenta con los pacientes. Y al igual que mandé esa nota de prensa a todos los medios de comunicación, también lo hice a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, ¿no? Y quiero aquí públicamente agradecer al Grupo Popular porque ha sido el partido que ha tenido esa iniciativa y esa sensibilidad de entender que es importante que los pacientes estemos en estos órganos de decisión. Y nada más, agradecerles de nuevo que me hayan invitado y que es un placer estar aquí en Murcia. Gracias. Pues muchas gracias, Antoni. Jesús García Bragado, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues casi buenas tardes ya, aunque todavía algunos no hemos comido, pero bueno, lo haremos en breve, por tanto no me voy a extender mucho. Yo estaba un poco escuchando al doctor Guillén y bueno, también me habéis invitado pues para hablar también de mi experiencia deportiva. Pero bueno, también me gustaría, pues, al hilo de lo que él ha estado comentando, bueno, pues precisamente enlazar, ¿no? Todo lo que es hoy en día la salud, o lo que debe de ser la salud, con los retos que tenemos por delante, ¿no? Estábamos comentando antes de subir que él me operó en el año 2017, si no me equivoco, ya acababa de venir de los Juegos de Río de Janeiro y realmente, pues, ya tenía 46 años y había ido con una lesión 2 meses antes de poder participar en esos Juegos Olímpicos, había tenido una lesión muy grave y gracias a cosas como ha comentado el doctor Guillén, de tener lo que se llaman células madre, aunque en realidad eran células obtenidas de tejido adiposo, me pude recuperar para poder estar en Río de Janeiro y participar en lo que entonces fueron mis 7º Juegos Olímpicos. Eso, claro, se le debe dar las gracias a gente que quiso innovar e investigar y, por tanto, tener soluciones de terapia regenerativa que, cuando yo comencé en Barcelona en el 92, era absolutamente ciencia ficción, ¿no? Pero, consecuencia de aquel cambio biomecánico que se produjo por esa lesión tan grave en la musculatura, tuve una rotura del menisco. Y entonces, bueno, lógicamente yo pensé en la Clínica Centro y en el doctor Guillén, pues para buscar esa solución. Se puede vivir con un menisco roto, pero yo quería recuperar mi calidad de vida. Y mi calidad de vida era seguir haciendo deporte y poder competir. De hecho, también me atendió su hija, Isabel, y recuerdo en una de las consultas me dijo, bueno, pero ¿para qué quieres si puedes vivir con el menisco roto? Se te ha roto un poquito y ya está, pero ¿para qué quieres que te opere? Digo, pues no sé, para ir a otros Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la verdad que aquello fue un vaticinio de que al final, bueno, pues pude, hasta hace bien poco, pues haber podido participar en lo que han sido mis 8º Juegos Olímpicos en Japón desde que comencé en el 92. Pero es verdad que cuando me preguntan cómo lo has hecho, bueno, sí, es verdad que al final los deportistas somos los que salimos al terreno de juego a participar, a competir, pero cuando llega una determinada edad y vienen las lesiones serias y graves, si no tuviéramos médicos capaces de resolver esas situaciones, pues realmente yo me habría retirado hacía muchísimos años, en edades pues más a los 35 años, a partir de lesiones muy serias, ¿no? Pero y en eso yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de España, porque es un país donde tenemos una sanidad envidiable. Es decir, para mí es indiferente que sea esa sanidad pública que privada, lo importante es que exista esa solución. De hecho, yo una de las lesiones que he tenido anteriores más serias son las operaciones en la cadera y cuando encontré esos técnicos, esos cirujanos, hacen una cirugía, porque cuando te hablan de una cirugía de cadera ya automáticamente estás pensando que te van a poner una prótesis. Y sin embargo, este cirujano pues me propuso que no, era una pequeña corrección
Es decir, lo mismo que nos pueden hacer el que quiera arreglarse un poco la nariz, pues te arreglan así un poco el hueso, ¿no? Y estos cirujanos me invitaron hace un par de años a su congreso mundial y se llaman cirujanos de cirugía conservadora de cadera. Es decir, intentan evitar que tengas que ponerte una prótesis con todo lo que conlleva, si hiciéramos un cálculo al Sistema Nacional de Salud, poner prótesis y poder tener una cirugía que en 3 meses puedes recuperar tu actividad laboral. Supongo que, claro, para esos cirujanos yo soy un gran ejemplo de decir, oiga, mire, este señor estaba para ponerse una prótesis, no se la pusimos y le hemos vuelto a poner a competir y fíjese, ha llegado hasta los 50 años a participar en los Juegos Olímpicos. Pues a día de hoy yo ya conozco cirujanos que la pueden practicar esta cirugía en la Comunidad de Madrid. Y la verdad que es envidiable, ¿no?, que haya personas que ya si a lo mejor no tienen, a lo mejor nosotros como tenemos la facilidad a veces los deportistas de poder acceder a los mejores médicos, a los mejores especialistas, ya cada vez se pueda conseguir esto en la sanidad pública. Y la verdad que hoy día, y es por lo que me habéis invitado, que es para hablar de deporte, el deporte hoy en día es un medio para conseguir prolongar mucho más la salud. Está claro que nuestra sociedad está envejeciendo y, por tanto, de lo que hemos de conseguir es que las personas con 50, con 60, con 70, con 80 años tengan una calidad de vida o puedan ser autónomas y poco dependientes, ¿no?, por todo lo que conlleva, ¿no? Yo tengo unos padres mayores y soy consciente de lo que supone de tener necesidad de unos servicios sociales, de tener necesidad de estar continuamente acudiendo al médico y, por tanto, si consiguen llegar con una calidad de vida cuanto mejor y más a una edad mucho más tardía, todos saldremos beneficiados y el sistema público está clarísimo que va a salir muy beneficiado. Por tanto, claro, eso también nos pasa a los deportistas, ¿no?, que a veces acudimos al médico cuando ya estamos en la solución, a buscar la solución, quiero decir, y la solución la tenemos muchas veces antes nosotros si tomamos las precauciones y las prevenciones que debemos, ¿no? Y eso, el deporte es una herramienta fundamental, ¿no? También yo obviamente soy un gran defensor del deporte como herramienta educativa, pero como herramienta saludable también lo es. Yo creo que hasta hace bien poco, creo que hemos podido ver estos fines de semana muchos chicos jóvenes practicando el botellón a miles y la verdad que muchas veces te planteas qué habremos hecho para educarlos con esos valores, ¿no?, cuando estamos continuamente tenemos el deporte como unos valores que es una escuela de valores. Podría aquí ahora citar muchísimos, el esfuerzo, la superación, el compromiso, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero está claro que a esa juventud que entiende que su forma de pasar el fin de semana y divertirse es de esa manera, que entiendo que aquí todos no compartimos, a veces dices, caramba, si estuvieran enganchados a un equipo de fútbol, a competir, a entrenarse al día siguiente, estoy seguro que no estarían pensando en divertirse de esta manera, sino estarían pensando en hacerlo de otra manera. Y si lo hicieran también entenderían, porque se lo habrían enseñado en el deporte, que las cosas hay que respetarlas, en fin, montones de cosas, que la diversión, que tienen deberes, no solo derechos, en fin, muchísimas cosas que ya uno aprende con el deporte, ¿no? Yo creo que hemos de saber utilizar el deporte como esa herramienta, es decir, que no nos pase, y voy a contar otra anécdota, ¿no? Cuando llegó, esta me la contaron lógicamente, y con esto termino, cuando llegó Felipe González a la Moncloa, pues parece ser que estaban allí reunidos y preguntaron, oye, ¿y con el deporte qué hacemos?, ¿no? Y entonces Ernest Lluch, que estaba allí, pues dijo, yo tengo un amigo, ¿no? Afortunadamente esos amigos eran los chicos que habían practicado atletismo de pequeños y entonces lo invitaron a ser el secretario de Estado para el Deporte. Habló entonces de Romà Cuyàs. Supongo que ellos, que habían estado con Ponsati, tenía todo el informe para Barcelona 92 y bueno, yo creo que cuando se consiguieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, yo creo que todas esas personas que habían practicado atletismo en esa época, como Ernest Lluch, Narcís Serra, y no sé citar Romà Cuyàs, pues supongo que facilitaron mucho que hubiéramos
que hoy podamos hablar de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 como algo en los que todos estamos orgullosos, en los que España empujó toda del mismo carro y podemos demostrar al mundo entero de lo que podemos ser capaces, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que sepamos, que no nos pase como en esa ocasión, aunque luego todo salió muy bien, que no sepamos cuando llegue el momento de gobernar qué hay que hacer con el deporte. Pues con el deporte se pueden hacer muchas cosas y hemos de usarlo como herramienta educativa y también como herramienta saludable para conseguir bienestar y salud para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora mi labor es bastante difícil, más difícil que la de moderador, porque soy el último que habla justo antes de comer y encima después de personas mucho más brillantes que yo, pero voy a intentarlo solventarlo. Yo soy jurista, no soy médico, pero voy a empezar como habitualmente comienzan sus intervenciones muchos médicos en los congresos y convenciones a las que a mí me han invitado mucho a ir, a hablar, por ejemplo, de vacunas mucho antes de la pandemia. Los médicos empiezan haciendo una declaración de conflicto de interés, que me gustaría hacer. A mí cuando en mi universidad, si hay algo que destaca, en mi universidad, su excelencia se basa en nuestro trato a los alumnos, nuestra relación con los alumnos, nuestra dedicación a los alumnos. A mí cuando un antiguo y buen alumno me invita a un sitio a ir, yo voy, ya sea una comida, sea una convención o lo que sea. Y sobre todo cuando compruebo que ese alumno ha progresado, incluso es el alumno que más ha progresado en el área que yo explico, que es el de Derecho Constitucional, pues todavía si me dedicara al mercantil y fuera socio director de una gran firma sería para mí. Pero pensar que ha progresado en el área todavía me llena más de alegría y, por tanto, más me gusta aceptar la invitación. Y más aún cuando veo que ese antiguo alumno, lo que le enseñamos en clase los profesores de Derecho Constitucional, Fuentes de Isla, Maribel o yo en el ámbito del comparado, lo maneja con una extraordinaria solvencia. A mí se me cae a veces la baba, lo digo cuando escucho cosas a una persona que está aquí delante hablar de Derecho Constitucional, lo bien que maneja el Derecho Constitucional, porque yo intenté formarle en Derecho Constitucional y además lo superó con creces y con buena nota. Por lo tanto, cuando un alumno me invita, venga. No. Segundo, cuando asumí la presidencia del Comité de Bioética de España, era vicepresidente, a mis compañeros les dije, os garantizo algo. Yo trabajo mucho, mi madre es luterana, no sé si es por eso, trabajo mucho, y voy a intentar que la bioética llegue a todas partes. Incluso alguno me dice, ahora te has pasado porque hasta nos piden selfies con los bioéticos cuando viajamos en tren. Y yo creo que hemos hecho el esfuerzo de que la bioética llegue. Ese ha sido el papel del comité y en concreto mi papel como presidente y portavoz. Por tanto, a mí cuando me invitan a hablar de bioética yo voy, porque lo que me interesa es que las personas escuchen lo importante que es la bioética. La bioética nos ha ayudado mucho en esta pandemia. Tuvimos la primera crisis importante en el inicio de la pandemia, fue una crisis bioética por unas recomendaciones que eran a lo mejor oportunas, pero inoportunas en el lenguaje y generaron muchos problemas en la percepción de muchos pacientes. Por tanto, cuando me invitan a hablar de bioética, me da lo mismo que sea la pastoral de la salud, como me criticaban el otro día, que estaba formando a los capellanes y sacerdotes que al final están a pie de cama ayudando, históricamente, desde hace muchos años, ayudando a los pacientes a superar la enfermedad. Por tanto, quería hacer esa declaración. Ahora los agradecimientos, que es lo que haría un médico en una convención. Agradecer la invitación, Pablo, sobre todo a esta tierra, porque curiosamente esta tierra, y hay gente que cree que soy murciano, es la tierra que más me quiere. No lo sé bien. En parte la culpa es de Eduardo Osuna, que cada vez que me invita, aparte de invitarme a tomar algo que es granaíno murciano, pues se le da por nombrarme cosas aquí. Entonces me han hecho académico correspondiente en la Real Academia de Medicina de Murcia. Dentro de unas semanas ingreso precisamente en la de Farmacia de Cartagena, que he sido invitado. Por tanto, un placer estar en una tierra que me quiere tanto y, por tanto, yo tengo que quererla mucho. Agradecer también el haber escuchado a personas tan valiosas. Yo creo que escuchar a los mayores, como Andrés Pastrana, Felipe Calderón, no en edad, sino en inteligencia, es escuchar sabiduría. Una sociedad que no escucha a sus mayores no entiende el pasado y, por lo tanto, para mí, claramente no tiene futuro. Y para eso todo el sistema político se basó en un modelo donde se escuchaba a los jóvenes impetuosos y llegaba, como decía Jefferson, como decía Washington con su café, que ponía el café en el plato para enfriarlo y llegaban los mayores y decían, jóvenes impetuosos, pensar un poco. Y para eso están los mayores, para escucharlos. Y agradecer además a Felipe Calderón que haya citado la labor que han hecho los jesuitas en México, en todos esos países, en la defensa de los derechos humanos,
Yo trabajo en una universidad jesuita, de lo cual no me arrepiento, me siento extraordinariamente orgulloso. Y hay que recordar algo importante, como presidente del Comité de Bioética de España. La bioética llega a España y llega a Europa gracias a dos jesuitas. El padre Abel, que viene de Georgetown, y el padre Gaffo, en mi universidad, que desarrolla la primera cátedra. Por tanto, parece que la bioética en su momento solo le interesaba a una parte de la sociedad, ahora le interesa más, pero esa parte eran los jesuitas, era la Iglesia. Yo voy a desarrollar 7 puntos, igual que el doctor Guillén, y eso que en la cena le saludé, pero no nos pusimos de acuerdo, rapidísimo para no entretenerles más. Parto de una premisa que lo dijo el Comité de Bioética de España en un informe que nos pidió la ministra Montserrat, un tema muy complejo sobre la inclusión en el catálogo de prestaciones del medicamento PrEP, que evitaba el contagio del VIH, un tema difícil. Yo creo firmemente que una de las mayores conquistas de nuestra democracia actual es el sistema público de salud, igual que el sistema educativo. Mi antiguo rector, no el actual, decía que para mí, como rector de una universidad privada, lo mejor es tener una excelente universidad pública, porque eso a mí me hace ser mejor. A mí, que la universidad pública caiga va a hacer que yo sea peor. Por lo tanto, yo creo que un buen sistema público de salud no es incompatible con la libertad de empresa, de hecho son dos derechos reconocidos muy cerca en la Constitución, sino que incluso va a hacer que la sanidad privada, que es indispensable también y que tiene que colaborar, cooperar y hay que también permitir elegir, sea mucho mejor. Una sanidad pública mala va a hacer que la sanidad privada sea mala, porque al final lo que se va a llevar son huidos, no personas que valoren tanto la excelencia, cuanto más excelencia se ofrezca. Recordando además algo que es que la sanidad pública no es una expresión de Estado social. Norman Daniels, bioeticista de Harvard, decía es una expresión de Estado democrático. ¿Por qué? Porque al enfermo, si no lo ayudamos a curarse, queda excluido del sistema político. El enfermo no vota, el enfermo no participa. Por lo tanto, es expresión de Estado democrático. Quien cree en la democracia cree en el sistema público de salud. Y además es expresión de Estado de Derecho, porque es justicia. Para realmente ser libres hay que tener unas mínimas condiciones para el ejercicio de la libertad. La libertad exige también una combinación de libertad e igualdad. Y yo creo que la conquista que esta sociedad ha hecho de la sanidad pública, como de una buena universidad pública, es una de las mayores conquistas. Yo creo que es importante lanzar ese mensaje de todas partes y además explicar que una cosa es el servicio y otra cosa es la gestión del servicio, que también se confunde y a veces se confunde de manera intencionada. A mí uno de los momentos que a mí me ha parecido más bonitos en mi vida es un poco absurdo, es muy de Michael Sandel, que es mi autor favorito, que es las colas de la vacuna. Yo verme en las colas de la vacuna, encontrarme compañeros del colegio, encontrarme al directivo de banca, una persona con una minusvalía, todos juntos vacunándonos, sin nadie que se anticipara, todos a la vez por edad, me ha parecido unas expresiones de un sistema público donde todos nos hemos vacunado igual. A mí, en un tema como este, tan complicado, el laissez-faire, a mí no me convence. Por tanto, yo creo que es importante defender algo que hemos construido y muy bueno y que lo ha pasado muy mal en este tiempo. En ese sentido, por ejemplo, me sorprende, y lo he hablado con la vicepresidenta Ana Pastor, pues que el Consejo Interterritorial, que es una figura tan esencial, todavía esté en busca de su naturaleza. Digo, es de los únicos que funciona en lo que son las conferencias, si le llamamos conferencia, pues en eso tenemos que trabajar, en la vertebración. Y el Consejo ha hecho cosas complicadas, pero ha hecho también, o a lo mejor discutibles, pero ha hecho cosas buenas. Segunda cuestión, yo creo que la pandemia nos trae el reto de la salud pública. Es el gran reto. Y para afrontar el reto de la salud pública, que ha hablado Jesús, el doctor Guillén y Andoni, es muy importante para mí, lo primero, normativamente, derogar la Ley General de Salud Pública. Para mí es una mala ley, sinceramente, es una ley que empezó mal, llegó al Consejo de Estado, le quitó, me parece, un 30% de los artículos, cosa bastante insólita. Es una ley que no ha servido. Ha servido mucho la Ley de Cohesión y Calidad, muchísimo en esta pandemia, porque ahí estaban los puntos. Ha servido, muy discutido, para mí sí, pero discutido, la Ley Orgánica del año 86, la Ley de Pacientes, pero es una ley que no es que haya que reformarla, peor desarrollarlo, porque desarrollar algo que creo que es malo y lo he escrito, y por eso lo digo. La salud pública ahora pasa por muchas cosas. Primero, pasa por una cultura, por una información. El principal agente de salud, o el que más puede hacer por mi salud, como decía Jesús, no es el doctor Guillén, soy yo mismo. Por lo tanto, hay que hacerle ver a los ciudadanos que en el campo sanitario la solidaridad no es solo pagar impuestos, sino es comportarse. Por tanto, yo creo que es el gran reto, porque en el fondo hemos construido un buen sistema asistencial, una de las patas, y son 4 las mejores. Hemos construido, que nos queda avanzar, un buen sistema de bioinvestigación. Y hay que recordar algo que hablaba antes de lo público y lo privado. Cuando lo público y lo privado en investigación se unen, tenemos una vacuna en 6 meses.
y estamos dando esta charla a todos hoy aquí, esta convención, y yo, cuando se une lo público y lo privado es que es imbatible. Cuando lo privado va solo y cuando lo público va solo, las cosas cambian, público y privado. Por cierto, hablando de lo público y lo privado, debemos recordar que lo público ha hecho mucho por las vacunas, pero lo privado también. Y eso de liberalizar las patentes parece que creo que es confundir dónde está el objetivo, que no es un problema de producción, porque ARN mensajero no se produce en cualquier sitio, no es un cóctel, sino la distribución de patentes, que es el gran debate. Mejor dicho, la distribución de vacunas. El problema no es producción, es distribución. Y mientras no lleguen las vacunas a donde deben llegar, pues estamos no en esta situación valle, sino podemos volver a una situación de variantes. Y la tercera pata sería el sistema de salud pública que comentaba ahora, y la cuarta es el sociosanitario, que sí, en la pandemia se ha mostrado absolutamente deficitario. Yo creo que tenemos una deuda con nuestros mayores, que la hemos pagado parcialmente con las vacunas, parcialmente. España ha hecho yo creo que con un fundamento ético, vacunar primero a los más vulnerables. Si hubiéramos sido utilitaristas, hubiéramos vacunado a los más jóvenes y hubieran muerto con Delta y después de Navidad miles y miles de mayores, y esta sociedad no podía afrontarlo. Tenemos una gran deuda, yo creo, aún no pagada, incluso aunque hemos pagado parte con las vacunas, con el sistema sociosanitario. Además, es que en salud pública, esa ley del 2011 olvida que hay muchísimas iniciativas, tenemos los incentivos, los NACHES, hay muchísimas fórmulas. Hay cosas que tenemos que aprovechar. Por lo tanto, yo aspiraría a que esa ley desapareciera, hacer una muy buena ley de salud pública que nos sirva. No solo para una pandemia, yo no haría una ley de pandemia, sería una buena ley de salud pública que sirva para la pandemia, si vuelve, que puede que no vuelva hasta dentro de 100 años como la última, y para lo que es importante, el día a día de la salud pública. Además, no olvidando algo, o tratando de no olvidar algo, que la salud pública es muy buena, pero es muy peligrosa. Porque es fácil que pueda caer de la responsabilidad solidaria, que es el modelo que hemos creado. Nadie se le ha preguntado por qué tiene un cáncer, por qué tiene una lesión, sino que directamente se le asiste sin preguntarle el por qué, caer en lo que llama Yasha Monk, profesor de Harvard, la responsabilidad punitiva. Empezar a hacer listas de esperas en las que se culpabilice a unos y a otros, y sabemos que normalmente los que tienen más dificultades para cuidarse son los que tienen menos formación e información. Por tanto, hacer recaer sobre ellos la culpa es consolidar aún más la vulnerabilidad y algo peor, que no es ontológico, que es la precariedad. Y además algo importante, porque lo hemos hablado, lo hablábamos ayer, Ana Pastor, la ministra Pastor y yo lo hablábamos, la vicepresidenta, que España, claro, España es un país que presumimos de esperanza de vida, pero crecer en esperanza de vida sin años saludables es un viaje a ninguna parte o peor, es un viaje a un precipicio. Por tanto, yo creo que nuestro reto es crecer. Y ahí tenemos temas importantes. Lo acaba de comentar Jesús, la toxicidad de nuestros menores, que ya las observaciones a la Declaración de Derechos del Niño nos lo han dicho. Tenemos un problema de toxicidad en los niños, importante, de alcoholismo. Tenemos un problema de obesidad en nuestros niños. Esta sociedad va a ser envejecida y también obesa, pero además una obesidad que se puede evitar, no que no se puede evitar. Y el problema es salud mental. Yo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, la salud mental es un drama, y el doctor Celso Arango, en ese informe extraordinario de la Fundación Koplovich, lo ha dicho. Tercer punto rápido, los cuidados paliativos. El sistema asistencial es perfecto, pero es un sistema que trata muy bien al que vive, pero realmente no tiene mecanismos para el que muere, cuando es que la muerte es parte sustancial de la vida. Y a ello insistiría, más aún ahora que ha entrado en vigor la Ley Orgánica 2, la Ley Orgánica 3, 2021, insistir en el tema de cuidados paliativos, porque todavía, aunque esté esa ley, se pueden hacer cosas. Ayudar al bien morir, que ayudar al bien morir son los cuidados paliativos, incluso la sedación paliativa en sufrimiento existencial. Las nuevas tecnologías nos ofrecen ahora un reto. Es paradójico cómo van a avanzar la sanidad y el trabajo. El teletrabajo parece que se está diluyendo, es curiosísimo, parece que no se ha aprendido nada en muchas empresas de lo que ha ocurrido, porque todo el mundo vuelve a sus puestos de trabajo. Y, en cambio, parece que la telemedicina se queda en la sanidad. El crecimiento de la telemedicina en la pandemia ha sido brutal. Eso tiene muchas ventajas. Para la España abandonada, no tiene sentido que una ciudad como Madrid movilice todos los días 2 millones de personas para ir a trabajar. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico de la salud pública. Por lo tanto, trabajar en la España abandonada, en las grandes ciudades, que a través de telemedicina, a través de las nuevas tecnologías, pueden curar y cuidar su salud. También nos ofrece, además, la telemedicina muchísimos datos. España tiene una fortaleza en datos, en un sistema público interconectado para explotarlos, un uso secundario, crear una cultura de compartir los datos, que yo me consta que el Partido Popular la hizo incorporando la disposición adicional 17ª, que como técnica normativa la verdad que no es muy buena, pero como contenido es bueno porque permite un uso secundario de los datos y una fortaleza.
también nos permite la información sobre salud pública. La salud pública se gana normalmente con esto. Esto es un instrumento esencial de salud pública y la comunicación en salud pública es esencial y ahí en parte yo creo que hemos fallado y lo he dicho públicamente en la estrategia. Riesgos. Los riesgos los hay también y el Comité de Bioética, gracias a Encarna Guillén, que propuso hacer ese informe, va a ser la ponente, vamos a hacer un informe sobre los dilemas y problemas éticos de la telemedicina. Ahora, tenemos que parar y decir, telemedicina sí, pero ¿dónde están los límites? Yo no estoy a favor, y últimamente está muy de moda eso de que todos los problemas se resuelven con una agencia o un comité o un nuevo derecho. A mí esos nuevos derechos no me gustan porque cuanto más derechos se produce una inflación. Pierden los derechos su categoría ontológica, o sea, no todo se resuelve. Un nuevo derecho que debemos proclamar es el derecho al mínimo cuidado humano. Las nuevas tecnologías no deben impedirnos poder ver a un médico físicamente, poder hablar con alguien, no con una máquina, o poder que si yo soy mayor no me cuide solo un robot. El robot me ayude, pero haya una persona. Quinto, en todos estos retos, la bioética yo creo que tiene un papel importantísimo. Adela Cortina ha escrito un libro maravilloso sobre la pandemia en la que dice que la bioética tiene una virtud que es que genera confianza. Y la confianza es el elemento sustancial de una comunidad política. Y, de hecho, la palabra que más he escuchado vinculada a la Estrategia Nacional para la Vacunación frente a la COVID ha sido ética, una robusta ética. Por lo tanto, contar con la ética yo creo que sirve. La ética es verdad que es molesta. Yo ahora que asumí el martes un vicerrectorado y la Secretaría General de mi universidad, sé que un secretario general es un ser molesto, porque llega ahí y dice, ante la ilusión de la vicerrectora de Innovación, que quiere crear un plan precioso, le dice, ojo que no, porque no cumple la regulación. Pero yo creo que la bioética es incómoda, pero es que al final genera confianza en los ciudadanos. Si le decimos que algo se ha decidido teniendo en cuenta criterios bioéticos, un paciente cree que hemos pensado en él, porque Jeremy Bentham, utilitarista, nunca pensó en los pacientes, pensó en sus jefes funcionarios británicos. Eso sí, la bioética no es de quita y pon. La bioética no es escuchar al comité cuando quiero y cuando no quiero. La bioética es escucharle siempre, porque si se le escucha siempre se hace bien. Y se nos ha escuchado mucho ahora, pero alguna vez no se lo ha escuchado. Y luego viene lo que viene. Vienen los problemas, como por ejemplo la objeción de conciencia, que es mi punto sexto. Claro, es que ahora hay un problema con la objeción de conciencia. Y si se hubiera escuchado a lo mejor a la bioética, que hubiera dicho cómo este problema se iba a producir y cómo se puede evitar. Claro, cuando yo creo una prestación que no es propia, antropológica, cultural, científicamente, de los profesionales sanitarios y se la impongo, y encima no los escucho, ¿qué ocurre? Que el sistema se bloquea. Por lo tanto, la bioética no es de quita y pon, como no es de quita y pon escuchar a los pacientes y escuchar sobre todo a los profesionales sanitarios, y es un déficit que compruebo. Hay que escucharles, a ellos y a ellos, porque al final yo toda mi vida, cuando he hablado, cuando me he expuesto en público a hablar de temas complicados, siempre llamo a mis amigos médicos para decirles, lo que digo, ¿crees que tiene sentido? Esa es la forma de ser sensatos. Y acabo con una idea también que traslado, que llevo defendiéndola a tiempo y creo que es importante. He hablado de la importancia, punto séptimo, hemos coincidido en el número. Punto séptimo, he dicho que es importante la bioética, tan importante es el derecho. Y hago una propuesta aquí, lanzo una propuesta en la que yo creo que se puede trabajar. Uno de los últimos informes del Comité de Bioética, que nos lo ha pedido el Ministerio, digo qué curioso que llaman, no llaman, a veces no se ponen, luego nos llaman y lo hacemos todo cuando nos lo han pedido, incluso hasta lo de la vacunación heteróloga, que ha sido yo creo el peor momento, los 2 días más difíciles de mi vida, aunque tuve el premio de que ganó el Atlético de Madrid la Liga. Una propuesta que hago, que tiene que ver con algo que nos pidió hace poco el Ministerio, es el tema de la medicina defensiva. Me preocupa muchísimo la medicina defensiva. Es decir, nuestros profesionales, los más jóvenes, están practicando la medicina con el miedo. Y eso no significa modificar un sistema legal, mejorar el sistema legal, quitarle derechos a los pacientes. Los pacientes no quieren litigar. Los pacientes quieren que les expliquen por qué ha ocurrido algo. Normalmente el paciente que acaba en un tribunal es que no se le ha explicado bien o que el propio sistema no crea un mecanismo de mediación, de explicación y de pedir perdón. Al paciente que se le pide perdón porque no suele fallar el médico, suele fallar el sistema, ese paciente nos reclama y ahí tenemos un reto. Y digo que no es, y aquí voy a recurrir a una persona que odio, que es Jeremy Bentham. No solo porque es ético, porque a través de esos mecanismos de prevención, seguridad del paciente, mediación, se evita el dolor, se evita el daño. Un pleito no lo gana nadie, y menos el sistema de salud, porque si lo pierde el paciente cree que es que todo es corporativismo y los jueces están conchavados con los médicos. Y si lo gana el paciente, el médico queda herido para siempre. Por lo tanto, ya no va a ser un buen médico porque va a tener miedo a la toma de decisiones. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante
crear una nueva cultura. Y digo que voy a ser bencianiano y con eso acabo, citando a la persona, he citado al autor que más me gusta, Michael Sandel, acabo citando al que menos me gusta, pero es que además, porque es muy importante económicamente. Todos los estudios que se han hecho en España, pocos, por desgracia, muchos en Estados Unidos, indican que por medicina defensiva, significa prescribir algo no por la utilidad, sino una prueba, un medicamento, sino por el miedo a la reclamación, supone un gasto en torno, una desviación del gasto del 5-15% en salud. Imaginémonos que somos capaces, con una reforma de un sistema que no está aportando nada, que está generando conflicto con pacientes, por eso estamos hablando de un foro que de verdad representa a los pacientes y no otros que dicen que representan y son otra cosa, son foros de litigación que son cosas completamente distintas y de interés, pero un foro que realmente representa a los pacientes, que es lo que ellos quieren. Estaríamos reformando eso, consiguiendo posiblemente un ahorro, que lo ha conseguido Estados Unidos, por cierto, el Partido Republicano con una reforma interesante en Texas, estaríamos, y el informe de Harvard es impresionante de la reducción de las reclamaciones y el impacto económico en el sistema sanitario americano, un 5-15% del gasto. Reducir un 15% del gasto, cuando estamos hablando de muchísimas otras cosas, por esta vía tan sencilla, creando esa nueva cultura, es garantizar, y acabo como empezaba, lo que a mí me preocupa, que es la sostenibilidad del sistema público de salud con un buen sistema privado. Muchísimas gracias.